Hola amigos de Equipo Dueñas. Sí, hoy es miércoles y a las 6 de la tarde pues estamos aquí siempre dispuestos. En el día de hoy no tenemos un invitado. Lo que vamos a hacer es responderle a las preguntas de todo aquel que se incorpore y nos quiera hacer alguna pregunta. Principalmente queremos tratar de que se hable de tema de visado. Visado, algo que pues desde el 20 de mayo para acá ha sufrido grandes cambios en los consulados. ¿Por qué? Porque los familiares de los españoles ahora tienen que solicitar un visado nacional. Ese visado nacional pues cambia todo el procedimiento. Ahora hay que tramitar un permiso de residencia a la misma vez, si está el español en Cuba, a la misma vez que se solicita ese visado, o si el español está en España, hay que tramitar primeramente el permiso de residencia y luego es que se va a visado. Que es mucho más lento, sí es verdad, es mucho más lento ahora el trámite de visado, pero siempre tiene su parte positiva. ¿Por qué? Porque ya vas a llegar siempre con un permiso de residencia. Y es que el desconocimiento a veces nos hace creer de que todo es fácil. Y miren, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegaban con un visado de familiar de españoles acá a España, y a veces sacarse el permiso de residencia se le hacía casi imposible. Muchas veces porque en primera el español no tenía la certificación para la obtención del DNI. Después ya tenía esa certificación y la cita para el DNI pues no se la hacía tampoco tan fácil. Ya tenía el DNI en la mano y entonces el familiar del español pues no tenía la documentación para hacer ese trámite de permiso de residencia. O, más sencillo, a veces los documentos para el trámite del permiso de residencia se le vencían. Y ya al caducarse esa documentación, pues habría que volverla a pedir a Cuba. Y todo el mundo sabe que pedir una documentación nueva a Cuba es casi misión imposible. O que tardan muchos meses en tenerla uno en su poder. A ver, ya no están escribiendo personas. Lady, soy ciudadana española, ¿puedo traer a mi hermana de Cuba con un visado de familia? A ver, mira, en teoría sí puedes traer a tu hermana, porque es familiar. Pero ojo, para poder atraer a una hermana, tú tendrías que acreditar que esa hermana depende totalmente de ti. Que esa hermana no tiene ningún familiar en Cuba. Algo que se hace extremadamente difícil. Pero bueno, supongamos que ella vive sola, supongamos que ella no puede trabajar porque tiene algún tipo de incapacidad. Entonces, ahí viene otra parte muy difícil. Es que tú tendrías que acreditar que tú le mandas 365 euros todos los meses por una vía oficial para acreditar que ella depende de ti. Por lo tanto, imposible no es. Difícil, extremadamente difícil. Esa es la gran verdad, eso es lo que nos está sucediendo para cuando queremos reagrupar a un hermano. Se hace mucho más fácil reagrupar a hijos, a cónyuges y ya un poco más difícil a los padres. Pero entre hermanos una reagrupación es extremadamente difícil. No imposible, pero hay que cumplir muchos requisitos para poderla traer. Tendrías que valorar otras opciones que ya no sería la reagrupación familiar. O sea, todo va a depender de la edad de tu hermana, ver si pudiera venir por un contrato de trabajo, que tú se lo puedas tramitar, o venir por un visado de estudio, si es que ella clasifica para venir a estudiar a España. Y ojo, la edad nunca es un limitante para venir por visado de estudio, ¿vale? Por acá tenemos a Ismara. Gracias, Ismara González. Hola. El visado de familiar comunitario estando el español en España, ¿hay que presentar el empadronamiento colectivo? No. Se presenta el empadronamiento, el individual, pero sí hay que presentar el empadronamiento, Ismara, ¿vale? Otra pregunta que nos está haciendo, ¿hay que hacer una carta de manifestación? Para nada. La carta de manifestación se hacía cuando era un visado comunitario, que no es el que se está optando hoy. O sea, el español, ¿qué tiene que hacer en España? El español, para reagrupar a su familiar, tiene que tramitar su permiso de residencia en la oficina de extranjería. ¿Y qué hay que presentar del familiar que está en España? En Cuba, disculpen, pues la documentación que demuestre el parentesco. Si es matrimonio, sería la certificación de matrimonio. Si es de hijo, la certificación del hijo. Si es de los padres, la certificación de nacimiento de los padres. Hay que tener también los antecedentes penales
y hay que tener un certificado médico. Esa sería la documentación de Cuba que tendría que mandar el familiar que está en Cuba. Por supuesto, también el pasaporte escaneado, todas sus páginas a color. ¿Vale? Ismara, espero haberte poder responder la duda que tiene. Hola Arturo, ¿cómo andamos? Mayerly Montejo se ha unido. Hola Mayerly. Mi hijo está esperando el tomo y el folio para cuando tenga su pasaporte poder sacar un visado a su esposa. Dios le bendiga. Ojalá le llegue la nacionalidad lo más pronto a su hijo para que ya teniendo nacionalidad pues pueda presentar a la esposa como cónyuge sin ningún tipo de problema. Pero hasta que no tenga la nacionalidad no hay nada que hacer. En todo caso, pudiera él venir mientras no tenga nacionalidad por un visado como hijo de español de origen, pero no traería a sus familiares hasta el año de residencia él acá. ¿Vale? Lianela Martínez, ¿le puedo hacer un visado a mi madre? Si mi madre se hizo española por la ley de la memoria democrática. Puedo hacer el visado. Si mi madre se hizo por la ley de la memoria democrática, yo soy bisnieta en espera de credenciales. Mi mamá y yo vivimos en Cuba y ella tiene su ciudadanía. Pues sí, Lianela, tú puedes optar como hija de española de origen a ese visado por tu mamá. ¿Qué necesitas presentar? Pues necesitas la certificación de nacimiento tuya, tus antecedentes penales, tu certificación un certificado médico, sacar cita, tener toda esa documentación legalizada en Minjus y consulado y presentarte al visado. En Equipo Dueñas te lo podemos tramitar. Eso sí, el día que presentes tendrás que esperar varios meses a que la oficina de extranjería te apruebe el permiso de residencia según la dirección que tú des cuando te presentes a visado. De la dirección, por supuesto, de donde vas a residir una vez llegas a España. ¿Vale? Espero haber respondido tu idea. Tu pregunta. Cualquier duda, pues puedes contactarnos al 695 72 12 96. Lianela, ¿vale? Danif, hola, ¿ustedes nos mandan un plan de estudio y legalizan del Conservatorio Amadeo Roldán? ¿Ustedes nos mandan plan de estudio y legalizan del Conservatorio Amadeo Roldán? Nosotros legalizar documentos docentes en el Ministerio de Justicia no lo hacemos. Nosotros legalizamos documentos docentes en el consulado. Y nosotros podemos también tramitar lo que es la homologación de esos títulos en España. Pero legalizar en el Ministerio de Justicia documentos docentes, no. Y no lo hacemos por una sencilla razón. Por la tardanza tan grande que tienen esos trámites en el Ministerio de Justicia, que primeramente siempre van al Ministerio de Educación y luego es que se legalizan entonces en el Ministerio de Justicia. ¿Vale? Beatriz, Mario, saludo. ¿Cómo hacer para ingresar al proyecto de Galicia? Pues desde el 2024 mi esposo llenó el formulario y no nos han escrito nada. Beatriz, ¿qué te recomiendo? Que te llegues a la Federación Gallega que está allí en el centro gallego, al lado del Capitolio, y preguntes, y sobre todo que le escribas, entre el proyecto Arraigo, el proyecto de la Fundación Salcine, y mande todos los datos. ¿De qué depende? Yo no te lo puedo decir exactamente. Ellos eligen, conozco casos, en estos días voy a publicar un video de un chico que acabó de llegar hace muy poco y ha contado su historia. Veo que hay personas que le responden muy rápido, hay otros que no le responden nunca, pero hasta dónde va a estar esa dependencia no te puedo dar respuesta. Si tienes dudas, de todas formas también puedes comunicarte, revisar la página de Galicia abierta. Ahí es donde sale toda la información para los descendientes de gallegos y preguntar sobre ese tema, ¿vale? Es nuestro consejo. Sandra, soy ciudadana Folgoso. Hola Sandra, soy ciudadana española, vivo ahora en España. ¿Puedo hacerle el visado en su momento a mi esposo? ¿Y qué tengo que presentar aquí y allá? Pues sencillo, Sandra. Tú al estar acá, ¿qué necesitas? Necesitas que tu esposo te mande la certificación de matrimonio, que te mande sus antecedentes penales, un certificado médico y su pasaporte escaneado en todas las páginas. Eso más la documentación tuya de por acá, que sería tu DNI más el modelo X24,
Con todo eso se presentaría en la oficina de extranjería de la localidad donde tú vives y será aprobado ese permiso de residencia. Una vez que sea aprobado el permiso de residencia, pues entonces le mandarías a tu esposo la resolución y todo el resto de la documentación, él solicitaría el visado y vendría. ¿Qué tarda que sea aprobado ese permiso de residencia? Sí, es verdad, tarda, pero lo podrás traer. ¿Qué tienes duda? Contáctanos. En Equipo Dueñas te podemos hacer ese trámite, ¿vale, Sandra? Hola Beatriz, un saludo. ¿Cómo puedo hacer para ingresar? Bueno, ya se lo respondimos, disculpa Beatriz. Lianela Martínez, ¿qué precio tiene legalizar el certificado médico y los antecedentes penales por el consulado? A ver, el consulado como tal, el coste del consulado son 10 euros lo que cobran. Claro, pero tendría que ir el dueño del documento o a alguien que él designe con una autorización para legalizarlo. Si lo haces con nosotros, con Equipo Dueñas, te lo podemos legalizar. Contáctanos y el coste va a estar en dependencia de donde esté el documento. Si nos los entregan en La Habana, pues va a ser inferior el coste. ¿Vale, Elianela? Gracias a ti, Sandra, por seguirnos. ¿Nos puedes hablar sobre el proyecto Arraigo? ¿Qué tan verídico es? Mire, sobre los proyectos de arraigo hay muchos, no solamente, o sea, está el programa Retorna de Galicia, está el proyecto arraigo que está por la provincia de Zamora, hay muchos proyectos de esos tipos, cada uno tiene sus peculiaridades, sus requisitos, sus condiciones, y hablar de ello a nosotros se nos hace un poco difícil. Del proyecto arraigo, desde el que estás hablando, he visto casos positivos donde las personas han salido muy contentas y otros donde esos proyectos no han cumplido sus expectativas. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta, el proyecto arraigo generalmente tú vienes a vivir a pueblos pequeños, pueblos donde hay muy pocas probabilidades de trabajo y generalmente ocurre que a veces vienen personas que son altamente calificadas en Cuba y cuando llegan aquí se dan cuenta que el trabajo que hay viene siendo de hostelería o gastronomía, como decimos en Cuba, o trabajo de cuidar personas mayores, y a veces no queremos aceptar esos tipos de trabajo. Esa es la realidad que vivimos. El proyecto del programa Retorna de Galicia es un poquito más profesional, pero también muchas veces tienes que venir a hacer trabajos que en Cuba tú no harías, de verdad se los digo. Y miren, hay que a veces ser un poco realistas. ¿Cuántas personas de las que llevan años acá viviendo en España quisieran tener un trabajo, aunque fuera de limpiar calle? Si ustedes supieran que limpiar calle, esas plazas son altamente demandadas. ¿Por qué? Porque tienen muy buen salario, porque tienen muchas condiciones de trabajo y aspirar a ese tipo de plaza es casi misión imposible. Es la realidad. Y ahora yo le pregunto a ¿ustedes barrerían calles en Cuba? Ahí es donde viene el cambio de mentalidad cuando uno emigra. Una cosa es como uno piensa en su lugar de vida, donde uno nace, y otra cuando uno emigra. Cuando uno emigra a veces tiene que venir dispuesto a hacer lo que aparezca. Es duro, es cruel. No le gusta a nadie hacerlo o decirlo, es verdad. Pero muchas veces no nos quedan más opciones. Conocemos médicos, conocemos arquitectos profesionales de muy alto grado que aquí cuando han llegado han tenido que trabajar de lo que aparezca porque no vienen. O sea, el dinero que se trae es muy poco y se le empieza a acabar. Y cuando tú ves que el dinero va mermando y no tienes otra fuente de ingreso, hay que trabajar, ¿vale? Seguimos, vamos a seguir contestando. Hola, si legalizo mi certificado de nacimiento en Cuba por el Ministerio del Minjus, ¿eso se vence? Sí. Muchas veces los documentos, hoy se me fue un momento, los documentos para trámites tienen que tener un periodo de vencimiento. El mismo consulado acabó de publicar hace poco tiempo que la documentación a presentar para el trámite de visado no podía tener más de 6 meses de emitida, ¿vale? O sea, eso es algo que tienen que tener bien claro, que la documentación tiene que ser reciente.
hay que leer bien los detalles. Hay veces oficinas de extranjería que nos piden tiempos muy cortos, hay otros que se hacen y nos dan un poco más de tiempo, pero ya se está muy bien delimitado que el consulado estableció que la documentación para el trámite de visado no podía tener más de 6 meses. Hemos perdido momentáneamente el directo por Facebook. Invito a todos los que nos estaban siguiendo que nos disculpen, se nos cayó la comunicación. Ya estamos de nuevo transmitiendo en directo, ¿vale? En Instagram sí seguimos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ir leyendo como habíamos hecho una publicación de antemano diciendo que íbamos a hablar sobre el tema de visado, pues no habían hecho preguntas las personas y vamos a tratar entonces de ir respondiendo todo aquello que nos habían preguntado, ¿vale? Se me fue, vamos a buscarlo, voy de momento. Visado algo que en nuestro criterio siempre cuando uno se presenta a un visado hasta cierto punto es un hecho donde la persona pues tiene que hacer cosas que no le gustan. Solicitar un visado es casi como pedirle permiso a papá o mamá cuando uno es niño. Es como déjame ir a ese país porque mira, yo soy familiar o porque quiero ir a estudiar o porque quiero ir a trabajar, y donde desde que te miran te están evaluando, te están pidiendo documentación, pero son los requisitos de extranjería que siempre piden y que tenemos que tratar de cumplir. No nos queda más remedio si es que queremos llegar a España. ¿Que existen muchos tipos de visados? Sí existen muchos tipos de visados. ¿Que cada uno tiene sus requisitos? Sí. ¿Que la mayoría de las veces pues, hay que demostrar que se tiene una capacidad económica? Sí, es verdad. Eso cuando no estás optando a un visado de un familiar, hay que demostrar esa capacidad económica. Que cuando eres familiar, pues tienes que demostrarlo con documentos, que hay que cumplir requisitos, sí, es verdad. Pero nada es imposible, ¿vale? Vale, vamos a responderle a Vivi. Hola Mario, quería saber si es necesario presentar el matrimonio en embajada para solicitar el visado de residencia. O vale tenerlo legalizado, apostillado en la embajada. Tenemos solo un año de casado. O sea, tener un año de matrimonio cubano no es un problema. Ahora, eso sí, el certificado de matrimonio cubano tiene que estar legalizado en Ministerio de Justicia y Consulado para el trámite del visado y residencia. Así te lo exigen y debes tener siempre menos de 6 meses cuando se vaya a presentar. ¿Vale, Vivi? Jesús, Jesús el Pa. Ajá. Siguen con la idea de abrir una oficina de Madrid. Una oficina en Madrid. Sí. Tenemos hoy día trabajando una de nuestras especialistas viviendo ahí en Madrid. No tenemos la oficina. Estamos utilizando una oficina provisional, por lo tanto, cuando quieran contactarnos y tener una entrevista personal en Madrid, sin ningún tipo de problema la podemos tener. Contáctanos que estamos a tu disposición, ¿vale? Inmaray González, hola. Yo tengo 2 opciones de visado para traer a mi esposo a España: el visado familiar comunitario o el visado de residencia. Yo estoy en España, ¿puedo pedirle a mi esposo el visado de familiar? En realidad, en Maray, el visado que le corresponde a tu esposo es el visado de familiar de españoles, o sea, el visado nacional, no el visado comunitario. O sea, el visado comunitario en realidad se queda para aquellos familiares de ciudadanos no españoles que viven en España, que hasta ahora el consulado pues le ha aprobado a personas que han solicitado ese visado comunitario, sí, es verdad, pero no es el visado correcto. Lo ideal es que venga por un visado de familiar de español, un visado nacional, donde ya él va a venir con su permiso de residencia aprobado. ¿Que se demora más el trámite? Sí, se demora, pero es peor tener a tu esposo aquí en España, que entre con un visado comunitario y que después obtener su permiso de residencia se le tarde. Eso va a provocar que va a estar en España a veces varios meses sin papeles, porque él entra con un visado de hasta 90 días y el día 91 hasta cierto punto se queda en una situación irregular.
Y es desagradable estar en España y no tener un permiso de trabajo. Lo ideal es venir con un visado nacional y un permiso de residencia ya aprobado, donde lo único que tienes que hacer cuando llegas a España, pues no es más que sacar una cita en la comisaría, ir a hacer la toma de huella y tener tu tarjeta y comenzar a trabajar. Eso es lo ideal. Que no es rápido, es verdad, no es rápido, tarda, pero es mejor hacer todo ese trámite desde estando en Cuba que no una vez llegado acá. Cuando se llega acá y tú no puedes empezar a trabajar, empiezas a tener gasto que porque no tienes permiso de trabajo y es difícil, es muy difícil. Conocemos de casos de personas que llevan meses aquí en España sin papeles y son familiares de españoles, son hijos, son esposos, son esposas y no tienen su permiso de residencia. Y a veces dicen, mira, hay una plaza para cubrir, pero al no tener yo la documentación, pues no puedo trabajar, porque no me quieren hacer un contrato oficial. Por lo tanto, traten siempre de hacer el visado nacional como familiar de un español con el permiso de residencia ya aprobado. Es nuestro consejo. Además, es algo muy novedoso y es como siempre debería haber sido, pero que ya eso entró en vigor y así es como está funcionando a partir del 20 de mayo del año pasado, ¿vale? Jackie Ladies Maceo. Hola Jackie Ladies. Hola, mi hijo mayor de edad puede pedir su visa de hijo mayor aquí en Cuba y qué tiempo se le puede demorar estando allá le llegue su literal pedir su pasaporte. A ver, Jackie Lady, por lo que entiendo tú tienes nacionalidad española y tienes un hijo que está a trámite de nacionalidad española también, por ti. Pues sí, si tú estás en Cuba junto con él, tu hijo pudiera solicitar su visado y permiso de residencia como hijo de española de origen. Vendría siempre con un permiso de residencia y bueno, cuando le llegue su nacionalidad acá en España, pues ya con su certificación irá a la comisaría y se sacará su DNI. Si eso es lo que desea hacer para llegar lo más pronto posible a España. Si no, pues tendrá que esperar pacientemente a que le llegue su nacionalidad y en Cuba para venir con su pasaporte, ¿vale? Liane Galán. Hola, ¿cuánto está tardando las credenciales para visado de residencia? A ver, las credenciales de visado de residencia como familiar de español están normalmente respondiéndolas en una semana, en 15 días, a veces se tardan unos días más, a veces se tardan unos días menos. Pero ojo, para solicitar esas credenciales hay que aportar el permiso de residencia ya aprobado si el español está en España o habría que presentar toda la documentación completa si el español como tal está en Cuba, ¿vale? Pero están respondiéndola bastante rápido. No es como en el caso del visado por invitación, donde desafortunadamente, o sea, el visado de invitación por carta de invitación o turismo individual, lo que en realidad se llama un visado de estancia, que sería aquel visado por donde uno viene hasta 90 días. Para ese tipo de visado aquello es una falta de respeto. Imagínense que la respuesta de solicitud de credenciales van por el mes de mayo del año pasado. Por lo tanto, no se le ocurra ir a solicitar una carta de invitación en la comisaría de la policía, porque al final esa carta de invitación la van a tener que botar en la basura y van a gastarse 90 euros así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando puedan lograr tener la cita para ese tipo de visado, ya esa carta de invitación no va a estar vigente, ¿vale? Gracias a ti, Jackie Lady. Vale, Esther Lucía Carrillo. Hola, soy viuda de un ciudadano natural español, resido en Cuba. ¿Por qué vía puedo viajar a España? Me he presentado por turismo y me han denegado. Ay, Esther, ¿qué decirte? Desgraciadamente esos son de los casos que nunca deberían ocurrir. Estuviste casada con un ciudadano español y desafortunadamente nunca viajaste con él, o si viajaste con él, no llegaste nunca a tramitar un permiso de residencia en España. Error grave, gravísimo, no hay otra palabra. ¿Por qué? Porque no te puedo dar de verdad una opción
para llegar a España. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tú como esposa de un español, para poder viajar a España siempre necesitabas el consentimiento de ese ciudadano español, tu esposo. Y desafortunadamente, pues nunca te presentó avisado. Y al él fallecer, tu posibilidad de poder venir por él se fueron junto con él a la tumba. Desgraciadamente, duro, cruel, pero es real. Por eso nosotros siempre les recomendamos a todo aquel que es cónyuge de un español, no lo dejes para después. Desafortunadamente, a veces ocurre casos como estos, donde fallece el español, y desde el momento en que fallece el español, el cónyuge, si no llegó a venir a España y por lo menos llegó a tramitar su permiso de residencia, por él no lo va a lograr, desafortunadamente, ¿vale? Existen otros tipos de visado, Esther, tendrías que valorarlo. Ya me dices que está presentado por una carta de invitación y no te aprueban, o sea, por un visado de turismo de corta duración. Tendrías que valorar otras opciones si es que tienes familiar en España. Todo depende de tu edad, depende de tus medios económicos. ¿Qué decirte? Nunca se puede dejar para el futuro las cosas, ¿vale? Vale, seguimos. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Cada miércoles trataremos de conectarnos para irles respondiendo pues todas estas dudas. Y recuerden que también los jueves pues tenemos un en vivo por Cibercuba, que todo el que tenga posibilidad de conectarse también le podemos ir respondiendo. Yaray Sánchez se nos ha unido por Facebook, vamos a darle respuesta. Tengo una hija con un español y él le quiere dar su literal de nacimiento para hacerla ciudadana. ¿Cómo hago para hacerle ciudadana sin eso? Y él, bueno, debe ser, no le quiere dar su literal de nacimiento. A ver, Yaray, primero hay que saber si de verdad el padre tiene nacionalidad española o no. Lo otro sería saber si tiene nacionalidad española como tal, desde dónde está inscrito el padre de esa niña como ciudadano español. Para que una menor de edad, si la niña es menor de edad, para que una menor de edad se haga ciudadana española, mientras tenga menos de 18 años, tiene que tener el consentimiento del padre. El padre no querer darle su nacionalidad española, pues tendrá que esperar pacientemente a que esa niña tenga 18 años y entre los 18 años y antes de cumplir los 20 años puede optar a la nacionalidad española por su voluntad. Claro, tendrás que buscar los datos registrales de la nacionalidad de del padre con nacionalidad española. En eso te podemos asesorar, si quieres nos contacta y vemos tu caso en particular, ¿vale? Lianela Martínez, ¿es obligatorio cuando me llegue el visado de residencia en un lugar de origen de mi bisabuelo? Él es de Salamanca. No, a ver, cuando tú tramitas tu visado como familiar de un español, o sea, visado y permiso de residencia, tú vas a presentar el modelo X24. En ese modelo X24 tú vas a dar una dirección y de dónde tú vas a venir a vivir a España. ¿Por qué? Porque esa oficina de extranjería es la que te va a aprobar. Lo que sí debes tener es revisar siempre que esa dirección que estás dando, dando como el lugar a donde vas a venir a vivir a España, pues debe ser realmente el lugar cuando llegues, donde te vas a empadronar y donde vas a sacar tu tarjeta de residencia, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento de tu ancestro nacido en España, ¿vale? Bismaida Albos, mi hija es menor de edad, ciudadana por su papá, el mismo está en Cuba. Para que mi niña viaje conmigo, el padre me tiene que dar un autorizo de viaje. Un autorizo de viaje que de ser así, ese autorizo tiene que estar legalizado. Sí, a ver, si tu niña tiene nacionalidad española, para tú poder viajar o solicitar un visado por tu hija, tienes que tener un consentimiento del padre. Un consentimiento que lo puede hacer el padre
en el consulado, en la notaría del Consulado Español de La Habana, o hacerlo ante un notario cubano legalizado, Minjust y consulado, ¿vale? En ese caso te podemos asesorar cómo hacer todo ese trámite, ¿vale? Chris Clau, buenas tardes. Para visado de familiar de español, se me fue. ¿Es necesaria la autorización de extranjería para que se conceda el visado? Sí. O sea, para ese tipo de visado de familiar de español nacional, no se puede, hasta que no se tenga el permiso de residencia aprobado, no hay visado, no hay respuesta de visado, ¿vale? Vivian Rosales, yo tengo ya mi pasaporte español y por tanto nacionalidad española y resido en Cuba, pero nunca me ha llegado esa certificación de literal de nacimiento para sacar el DNI. Ahora estoy haciendo el trámite de nacionalidad, el trámite de visado de residencia de nacionalidad, de residencia nacional de cónyuge para mi esposa y viajar juntos a residir en España. Tengo duda en el modelo X24, en el apartado, disculpa, 4, los datos de España. ¿A qué se refiere y qué debo hacer? O sea, en el X24 pues te están pidiendo que digas cuál va a ser la dirección donde tú vas a vivir en España, o sea, donde cuando tú llegues te vas a empadronar. Y por supuesto, va a ser el lugar por donde cuando llegue pues el familiar no español por donde va a sacar su tarjeta de residencia, ¿vale? Gemma Jiménez, ¿quién firma el modelo X24 si el familiar está en Cuba y el español está en España? Lo firman los dos, eso no es problema, eso se escanea y se manda firmado sin problema de ningún tipo, ¿vale? Yarey Sánchez, ¿me puede enviar su contacto personal? 695 72 12 96. Si entra a nuestra página lo vas a ver constantemente escrito en todos los lugares, ¿vale? Madeline Izquierdo Lorenzo, hola equipo, soy de Cuba, estoy a trámite esperando credenciales, quisiera saber cómo hago porque mis bisabuelos se registraron en extranjería cuando entró a Cuba con el apellido Milian, siendo el correcto Melián. Me dicen que no tengo que subsanar ahí en extranjería. Quisiera saber, a ver, los documentos de extranjería no se subsanan. Tienes que llevarlo como lo tienes, tratar de que así lo acepten. Lo que sí deben las certificaciones de los descendientes de ese español nacido en España, coincidir con la certificación del español. ¿Vale, Madeline? Venga. Jaimara Pena, hola Mario, mi hijo está en España por un visado de familiar de español. Ahora es que me llega la certificación de nacimiento para DNI. Yo voy a ir a España para solicitar su residencia. A ver, pero no entiendo. Espérate. Uy, disculpa, te perdí. Es que no es tan fácil la tecnología, a veces uno... A ver, mi hijo está en España por un visado de familiar español, ahora es que me llega la certificación de nacimiento para DNI, yo voy a ir a España y para solicitar su residencia, él tiene 19 años, yo puedo solicitarle la ciudadanía allá en España. A ver, Sí, siempre que sea menor de 20 años y se tenga toda la documentación, él puede iniciar el trámite de la nacionalidad estando acá. Lo que tiene que sacar cita en el registro civil donde él está empadronado para presentar esa documentación. Claro, siempre te van a pedir la certificación española tuya, ¿vale? Beatriz Leiva, a ver, no sé qué me habrás puesto arriba, no puedo encontrarlo para poderte responder, ¿vale? Visado es un tema conflictivo, es un tema que se hace difícil, que cada uno tiene sus condiciones particulares, donde a veces las personas quieren que uno le dé una respuesta genérica para todo
y eso es imposible. Cada uno tiene muchas peculiaridades y hay que cumplir pues con lo que pide el consulado. No es lo mismo si, por ejemplo, se está presentando a un visado como familiar siendo cónyuge, que cuando se revisa la certificación de matrimonio. No es lo mismo si cuando se casaron estaban solteros o eran divorciados o eran viudos. En el caso de que fueran divorciados, viudos, ya ahí la cosa se va complicando mucho más. ¿Por qué? Porque hay que buscar el documento para acreditar ese divorcio. Por eso, cuando nos dicen ¿cuál es la documentación? A ver, yo te la puedo decir ahora mismo. Si es matrimonio, pues la certificación de matrimonio, el certificado médico y los antecedentes penales. Pero ya cada uno de esos documentos tienen detalle. Por eso es que nosotros siempre les recomendamos a los clientes contratar una asesoría donde vamos a valorar su caso en particular y les vamos a ir responder lo que debe buscar de acuerdo a sus condiciones particulares. Nunca se puede dar respuesta de forma general, ¿vale? Giovanni Lozada, gracias por contactarnos y nos pregunta: según los requisitos de visa de residencia de familiar de español, dice que se debe entregar el día de la cita el original y copias del favorable de la residencia. Si mi esposo la solicitó en España, ¿dónde está? Y la recibirá digital, porque el trámite se hace online. Cuando él lo reciba, me lo manda igual a mí, yo lo imprimes y ese es el que presento. Así mismo es, o sea, siempre el permiso de residencia, cuando se hace de forma online, se recibe en formato PDF. Ese será el documento que él te mandará. Tú lo imprimirás 2 veces. Uno lo pondrá en la planilla donde vas a presentar toda la documentación original y el otro en la planilla donde vas a presentar fotocopia de toda la documentación original. ¿Dudas? Contáctanos, valoramos tu caso, revisamos tu expediente a ver si te falta algo y para que no vayas a fallar el día de la cita, ¿vale? Bismaida Albos: Mario, mi esposo no es el padre de mi hija menor de edad que se hizo ciudadana española. Mi esposo no es por su padre, o sea, él es el familiar, disculpa, en segundo plano de mi hija. Estamos casados legalmente. ¿Qué posibilidad hay de que mi esposo la apruebe en el visado de residencia como familiar de segundo plano? Pues la respuesta que te voy a dar no te va a gustar, Bismaida, pero la realidad, o sea, tu esposo no clasifica visado, ¿vale? Quien clasifica visado eres tú, que eres la madre de una hija una hija menor de edad con nacionalidad española. ¿Qué tendrás que hacer? Tendrás tú que viajar con tu hija a España y tú al año de residencia en España podrás reagrupar a tu esposo. Es el procedimiento que está establecido. La oportunidad existe, no va a ser tan rápido como ustedes quieren, pero de que tú lo vas a poder traer al año de residencia, de estar en España, lo vas a poder hacer. ¿Tienes duda? ¿Quieres más detalles? Pues puedes seguir haciéndolo, o si no, pues nos puedes contactar, valoramos tu caso, hemos tramitado expediente así como el tuyo y sin problema han procedido. ¿Con calma? Sí. ¿Que él no puede viajar de inicio con ustedes? No va a poder viajar, ¿vale? Beatriz Leiva: Mario, ¿qué nos pueden hablar sobre el proyecto Arraigo? ¿Qué tan verídico es? Mi esposo y mi bebé son ciudadanos españoles, ya tienen su pasaporte, lo que hace falta es que mi visado que están esperando. A ver, sobre el proyecto Arraigo, yo tengo casi la misma información de ustedes. Nosotros no tenemos una información, contacto con esos tipos de proyectos. Tienes que contactarlo, preguntarle, sobre todo ver personas que ya han participado en esos tipos de proyectos. Sé un poco más del proyecto de Retorna, Califica Empleo de acá de Galicia, pero de estos otros tenemos muy poca información, desafortunadamente, ¿vale? Orquídea Hernández: buenas tardes, Mario.
Dios lo bendiga. Una pregunta, ¿por qué hay casos de... Disculpa. Uy, espera. Hay casos de nietos en los que la embajada está pidiendo registro de matrícula consular o Tratado de París? A ver, no conozco ningún caso de alguien que se haya presentado como nieto y le hayan pedido la documentación de acreditar de que abuelo residía de forma legal, o sea que estaba registrado en el registro de extranjeros y en el registro de ciudadanía. No conozco a nadie que le hayan pedido esa documentación, pero bueno, si se la piden, habrá que presentarlo, demostrar que sí, que residía de forma legal como tal. ¿Vale, Orquídea? No tengo esa información. Lianela Martínez, ¿qué tiempo está tardando el trámite de visado de familiares de españoles en Cuba? ¿Qué tiempo está tardando? Pues sencillo, todo va a depender de la oficina de extranjería según el lugar que se está tramitando el permiso de residencia, o sea, según el lugar a donde se dice que se va a venir a vivir. Hay oficinas de extranjería que están tardando muchísimo y hay otras pues, que están resolviendo mucho más rápido. Decirle cómo se comporta cada una de las oficinas de extranjería, pues no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque son muchas provincias las que hay en España y en cada provincia hay una oficina de extranjería, y ninguna se comporta de igual manera, ¿vale? Hola Yonki, le escribí, necesito respuesta. Yonki, pero escribiste, apoyo arriba, te veo. Mi hijo coge su nacionalidad española ahora allí por residencia, con más de 2 años. Y él puede hacerme la visa de residencia por 5 años a mí, que soy su madre y estoy en Cuba. A ver, tu hijo se va a hacer español porque ya lleva 2 años de residencia en España, ¿vale? En teoría... él pudiera reagruparte como progenitor, pero ojo, dice el nuevo reglamento de extranjería que para reagrupar padres, pues los padres, para no tener que demostrar que son económicamente dependientes de ese ciudadano español, deben tener 80 años. Si es el caso tuyo, que tienes menos de 80 años y eres el padre o la madre de una persona que tiene nacionalidad española, pues tendrás que acreditar que dependes en su totalidad de ese hijo que está en España. Y para eso pues tendría que enviarte 365 euros todos los meses por una vía legal. Tendrías que demostrar que vives totalmente sola, que no tienes a nadie más en Cuba, que es una tarea bastante difícil y de cumplir esos requisitos, ¿vale? ¿Quieres que evaluemos tu caso en particular, saber más detalles? Pues nos puedes contratar, ¿vale? Le voy a escribir para Madeline. Le voy a escribir al teléfono porque no pude escuchar si me respondió mi pregunta, la conexión pésima. Discúlpanos, déjame revisar a ver lo que me escribiste anteriormente, Madeline, a ver si te respondí o no. Es que a veces se nos pasan los comentarios muy rápido y no me da tiempo a poder responder a todo el mundo. Pero no lo veo. Madeline, vamos a buscar, vamos a ver si lo podemos responder a Madeline. Si no, escríbenos y trataré. A ver, Madeline Izquierdo. Hola equipo, soy de Cuba y estoy a trámite esperando credenciales. Quisiera saber cómo hago porque mi bisabuelo se registró en extranjería con su apellido Milian. A ver, ¿qué te dije sobre ese caso? Que los documentos de extranjería nunca lo vas a poder subsanar. Lo más que te queda es rogar porque no te pongan ningún tipo de requerimiento y que te acepten y reconozcan que realmente ese es tu familiar nacido en España, aunque hay un cambio de letra. Otra respuesta no te puedo dar, ¿vale? Gracias a todos los que se han ido conectando. Recuerden, todos los miércoles a esta hora trataremos de hacer un en vivo. A veces tendremos algún invitado para que también nos cuente un poco de su historia.
otros no, otros trataremos de ir contestando a las preguntas que nos vayan haciendo y trataremos de estar más o menos entre 45 minutos y una hora en esta transmisión. Esta transmisión que a veces creemos que es un poco fácil, pero a veces no es tan fácil realmente estar leyendo los comentarios, respondiendo, pero es nuestro deber. Por eso es que lo estamos haciendo, para que todos podamos solucionar todos esos problemas que nos van surgiendo poco a poco en los trámites de nacionalidad, en los trámites de visado, en eso de cómo llegar a España, para que nuestras vidas generalmente puedan cambiar. Gracias, muchas gracias a todos los que se han conectado. Ahora en este momento no tenemos más preguntas, no me ha dado tiempo realmente a poder responder todo lo que nos habían escrito. Orquídea, como el papá de mi hija presentó el PDF por nieto y está en espera de credenciales, pero él está en espera de credenciales, pero él está en duda si lo que presentaron por la línea afiliatoria, y ya con eso no deberían de negarlo. A ver, Orquídea, hay que revisar el caso para ir a los detalles, ¿vale? Diane, hola Mario, buenas noches. Tengo una amiga en Cuba que le comenté del caso que explicó usted por la residencia de 5 años siendo hijo de ciudadano español. Si procede que ustedes puedan ayudarle y puedo. Si procede que ustedes puedan ayudarlo, puedo yo desde Italia costear los trámites de que ella está en Cuba. Su papá es fallecido. A ver, te recomiendo, Diane, contáctanos al 695 72 1296. Oímos el caso, valoramos y siempre vamos a tratar de buscarle una solución, ¿vale? Gracias por contactarnos. María Carla López, hola, mi papá es español, me inscribió en Cuba y nunca más regresó. ¿Cómo puedo hacer para obtener la ciudadanía por apellido? Pues por apellido no te vas a hacer, eso de que se hace ciudadanía por apellido no es verdad, ¿vale? Si tu papá es español y estás inscrita por él, tú lo que necesitas es la certificación de nacimiento española de tu papá, y si es que no tienes contacto de él o no sabes buscar esa documentación, pues contáctanos, te podemos asesorar y es posible que te podamos también hasta obtener la certificación española de él. Pero necesitamos valorar tu caso más a detalle, ¿vale, María Carla? Mayriubis Gamboa. Hola, Mayriubis. Hola, soy cubana, mi esposo está esperando pasaporte. Mi pregunta es, tenemos una hija en común de 11 años y además yo tengo una de 22 años, que es su hijastra, para hacerle sus papeles. Para hacerle sus papeles y poderla llevarla a España junto con nosotros. ¿Tiene mi esposo que estar en España o puede estar en Cuba? Puede él estar en Cuba y tramitarle el visado tanto a ti como a tus 2 hijas, sin problemas de ningún tipo, ¿vale? Siendo menor de 26 años y no esté casada esa hija de 22 años, puede tramitarse el visado. Y sobre eso quiero siempre hablar. Desde el momento en que un hijo contrae matrimonio, no puedo estar avisado como hijo dependiente, ¿vale? Revisa, ten la total seguridad de que tu hija no ha contraído matrimonio y si ese es el caso, pues a solicitar visado. Por supuesto, cuando tu esposo ya tenga pasaporte, te lo podemos tramitar o te podemos asesorar de acuerdo a lo que necesites, ¿vale, Mayriubis? No duden en contactarnos. Daisy Salgado Cifre, hola Mario, le escribí por WhatsApp para una cita, quiero traerme a mi madre de 83 años, ¿cuál será la vía más rápida para traerla? A ver, teniendo mamá 83 años y tu nacionalidad española, no debe haber inconveniente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si estás en España, pues tramitarle el permiso de residencia, contáctanos y estamos comenzando el trámite. Una vez que se ha aprobado ese permiso de residencia, pues mamá se presentaría visado y sin ningún tipo de problema las tendrá en poco tiempo acá. Poco tiempo nunca quiere decir menos de 6 meses, ¿vale? Pero relativamente rápido para cómo están hoy los trámites de visado.
Vale, si no nos, ¿qué vamos a hacer? Lo estoy invitando para el próximo miércoles nuevamente entrar en contacto, poderle responder todas esas dudas que le van a ir surgiendo. Gracias, muchas gracias por contactarnos y el próximo miércoles nuevamente estaremos en Equipo Dueña dándole respuesta a todas esas interrogantes, dudas que tienen. Y si hoy hablamos principalmente de visado, el próximo miércoles podemos hablar de otro tema, el cual ustedes nos sugieran. Siempre vamos a poner la publicación de antemano, les vamos a hacer la pregunta y según los consejos, o sea, los que nos sugieran, nosotros vamos a hablar de ese tema. Que tengan un buen día o buenas noches según el lugar donde estén y los esperamos el próximo miércoles, ¿vale?